¿Sabías que? La Biblia es un libro de fe, no es un libro científico, no pretende hacer ciencia y tiene que ser leída a la luz de la fe. Monseñor Víctor Masalles. Bien, entonces, esa es la diferencia. Son 7 libros. Aquí hay una discusión también importante que ustedes habrán oído en la calle, que es la discusión de esos 7 libros a los cuales nuestros hermanos separados tienen la tendencia de llamarle, ¿cómo le llaman? Apócrifos. Muchos en la calle que no han estudiado le llaman a esos libros apócrifos. Es un error. La mayoría de los estudiosos, de hecho, usted va a la Biblia Habla Hoy, que es una Biblia protestante, y la Biblia protestante, Dios Habla Hoy, ya incluye los libros deuterocanónicos y lo dice allí. La Santa Biblia incluye los deuterocanónicos. O sea que ellos, los que estudian la Biblia dentro del mundo protestante, saben llamarle deuterocanónicos, porque saben que entraron en un segundo canon. No hay ese problema. Apócrifo es otra palabra. Apócrifos en griego significa mandado a guardar, escondido. Un libro que nunca se dio a la luz pública para leerlo en asamblea. Eso es apócrifo. Y hay muchos libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero no, hay que distinguir muy bien los libros deuterocanónicos, que son libros que entraron en el canon, en un segundo canon, y que fueron considerados canon o regla en algún tiempo, diferente a lo que es libros apócrifos, que nunca fueron aceptados, nunca pudieron ser aceptados. El Apocalipsis de Moisés, imagínense. Y así hay muchos, hay una cantidad de libros apócrifos, que son libros escritos con buena intención, pero que no está certificado, que no tienen nada que ver con los libros que son aprobados como válidos, como para ser leídos en la asamblea. Son libros que no tienen, pero que tienen su validez histórica, independientemente de todo, aunque no son canónicos, no forman parte del canon de fe para poder leerlo como palabra de Dios como tal. Entonces, ¿qué pasó? Que el mundo cristiano también aceptó los canónicos y los deuterocanónicos. Por eso el mundo cristiano llegó a tener en el Nuevo Testamento 46 libros, en el Antiguo Testamento 46 libros, en el Nuevo Testamento 27, que serían 73 libros. Así comenzó todo, asumiendo los libros del Antiguo Testamento llamados libros de los 70. De hecho, ¿cómo sabemos que la cristiandad valoraba los libros deuterocanónicos? Porque sabemos muy bien que el 95% de las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento, el 95% de las citas está usado la Biblia de los 70. Y en algunos lugares, pocos, hacen referencia a libros deuterocanónicos. Por lo tanto, hay que suponer que aparte de Santiago y aparte de Mateo, la mayoría era del agrado de utilizar la Biblia de los 70 para poder hacer más fácil la predicación de Cristo a los lugares. Mateo y Santiago eran dirigidos a ambientes más bien judíos, por lo tanto era más cómodo usar la versión judía, la versión del Tanaj. Pero sin embargo, la mayoría se usa Biblia de los 70, lo cual valida. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70, entonces el Sanedrín tiene que moverse de sitio. Si estamos nosotros hablando de que aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea, aquí está el Mar Mediterráneo y aquí está Jerusalén, tuvieron que mudarse porque el general Tito destruyó Jerusalén y tuvieron que irse a una ciudad que se llama Yamnia. Y allí se estableció el Sanedrín. El Sanedrín perdió, es como si tuvieran de repente, si destruyen el Vaticano. Y de repente hay que mover el Vaticano, hay que moverlo a algún sitio. Hay que moverlo, qué sé yo, a Grecia, hay que moverlo a España, hay que moverlo a Francia, a algún lado, hay que moverlo. Tiene que trasladarse porque lo destruyeron. Entonces así pasó y se debilitó entonces el mundo judío. Y el mundo judío estaba al mismo tiempo debilitándose mientras el mundo cristiano estaba creciendo.
Los cristianos se estaban convirtiendo a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo. Y los judíos estaban en fase de replegarse. ¿Cuál fue la política que hicieron los judíos entonces? Desde Yamnia mandaron a prohibir los libros, la versión griega, los 70. Dijeron, no se va a leer con este. De ahora en adelante se va a leer con este. Bereshit bara Elohim be'et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó los cielos y la tierra Dios. Así que ya se va a leer en hebreo de ahora en adelante. No es posible que sigan convirtiéndose. Si usan la Biblia en griego, se va a convertir todo el mundo. Porque los gentiles entienden griego. Y a los demás judíos les gusta más en griego que el otro. Así que prohibido. Ya, pero créanme que ya después de que llega Jesucristo, después de la llegada de Jesucristo, ¿qué autoridad tienen los judíos para decir qué libros son o qué libros no son? Ya no tienen autoridad. Es Pedro, es la iglesia. Y es la iglesia de Cristo que ha asumido sus 46 libros y 27 del Nuevo Testamento que va a recopilar y que va a desarrollar entonces aquí. Aquí va a haber otro problema. Nunca más se va a discutir sobre quién es que son 73 los libros de la Biblia, hasta la llegada de Martín Lutero. Martín Lutero va a desarrollar una teología de la gracia en la que solamente la fe es la válida para salvarse. Solo la fe, no las obras. Nada de lo que tú hagas, sino lo que tú creas. Eso es lo que va a salvar al ser humano. Entonces, bajo esa teología, habían varios libros que no cuadraban. Pero hay un problema. Es que los libros, también el mundo del Nuevo Testamento pasó por dos cánones. En el año 100, en el primer canon, solamente entraron 39, los 39 de aquí, de la Tanaj, y 20 del Nuevo Testamento. Y en el año 150, en el canon Muratori, el canon definitivo que después ratificaría Trento, en el segundo canon van a entrar 46 y 27, 73. O sea que originalmente habían 59 libros. ¿Por qué? Porque es difícil recopilar, no es como ahora. Ahora en internet usted lo sube a Facebook y todo el mundo se entera. Pero escribir una carta de San Pablo y salir a recogerla no era en fotocopia, no la fotocopiaron como le van a pasar a ustedes material fotocopiado. Era en piel de oveja que había que escribir y cada libro era guardado, cada carta era guardada. No era fácil, era un lujo la escritura. No es como ahora, ustedes son privilegiados que ahora ustedes pueden escribir lo que quieran, romper si no les gusta, borrar, volver a escribir. Allá no, allá usted escribió mal y la piel de chivo se formó, hay que buscar otro. Y era un lujo, no era todo el mundo que podía hacer eso. Recopilar fue difícil. Hasta el año 150, por fin se encontraron más cartas de San Pablo. Por fin se encontraron las cartas de... Y el Evangelio, el cuarto Evangelio. Se juntaron por fin todos los libros definitivos. Y así llegaron a los 73 libros. Cuando llega Lutero, Lutero dice, hay libros que no me cuadran. No cuadran con mi teología. Y en vez de tener que decir, bueno, creo que voy a tener que cambiar la teología. Si eso es lo que durante 16 siglos se ha enseñado, y esos son los textos recibidos, quiere decir con esto que quizás mi teología no cuadra. Pero ustedes han oído hablar de la tosudez. Entonces dice, no, vamos a cuadrar los libros a lo que es mi teología y vamos a sacar los libros que no cuadran. ¿Qué hace Martín Lutero? Martín Lutero del Antiguo Testamento elimina el canon griego y se queda con los 39. ¿Por qué? Hay un peligro. Por ejemplo, en la segunda de Macabeos, uno de los libros deuterocanónicos habla de cuando Onías tiene una visión en donde él ve, estamos hablando Macabeos siglo segundo antes de Cristo, y tiene una visión donde ve a un hombre anciano que está orando por Israel y por Jerusalén, y en esa visión se le hace entender que ese es el profeta Jeremías que está orando por la ciudad santa de Jerusalén. Jeremías, 400 años antes. O sea, una persona muerta, santa, que está orando. Eso huele a santos, se va afuera. Además, para colmo, en el capítulo 15 de la segunda de Macabeos, también aparece que cuando mueren algunos de los combatientes
Entonces llevan una colecta a Jerusalén para hacer un sacrificio por el alma de esas personas, diciendo que habían obrado correctamente, orando, creyendo en la resurrección de los muertos. Quíteme eso. Y quitaron, él quitó, le convenía tener el Antiguo Testamento sin la Biblia de los 70. Y solamente acepta 39. Si usted va a la Reina Valera, 39 son esos. Y todos los otros. La única, como yo dije, es Dios habla hoy, que incluye en una cápite aparte los 7 libros. O sea que parece que el mundo protestante ya está comenzando a valorar los deuterocanónicos, que ya es una gran cosa. Pero esos libros fueron eliminados. Pero lo peor de todo también es que Martín Lutero, no solamente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también eliminó. Él tradujo la Biblia entera, los 27 libros del Nuevo Testamento, pero 7 libros no los comentó. No le gustaron. La tradujo, pero después lo sacó. Y se quedó con los 20 solamente para comentarlos. Los 20. ¿Por qué? Porque hay unos libros que son complicados. Por ejemplo, para la teología de la sola fe, es un lío leer a Santiago. Tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe con las obras, que yo te mostraré por las obras mi fe. Una fe que no tiene obras está muerta. Quítemelo. Ese es uno de los 7 deuterocanónicos que entraron en el canon muratorio. Otro es Apocalipsis, que ahora tanto le gusta a los protestantes, ¿verdad? Que lo usan incluso para asustar a la gente, en lugar de dar esperanza. Ustedes que ya son expertos en Apocalipsis, que dieron el curso. Entonces, resulta que ese libro al final dice, mira, que vengo a pagar a cada uno según sus obras realizadas. Cancélelo ese libro. Y así se van cancelando libros y no va aceptando estos libros, porque estos libros del canon muratori, los 7 años, son libros que son demasiado de obras. Pero créanme, no son solamente esos. Todos los libros de cristianismo entienden que el cristianismo tiene que ser práctico. Si usted en la práctica no hizo el bien, usted no entra en el juicio. No importa lo que usted crea. Apártense de mí, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Mateo 7. O también cuando en el juicio final, Mateo 25. O Mateo 7, cuando dice, el hombre prudente es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese es el hombre prudente que pone y construye la casa sobre la roca. El que en la praxis, no solamente la ortodoxia, es también la ortopraxis, lo importante en el mundo religioso. Lo que tú vives es tanto o más importante de lo que tú crees. Así que tome nota. Usted no va a entrar en el juicio usted no va a entrar porque usted creía, mire, usted tenía una teología excelente, pase. No. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo? ¿Cuándo te di a ti de comer? Cada vez que lo hiciste a uno de los pequeños, a mí me lo hiciste. Pasa. Que lo hiciste bien. No diga nada, pase. Porque es la práctica la escuela. Por eso, lo siento, Martín, no estoy de acuerdo y todavía seguimos con el Antiguo Testamento, 46 libros, y en el Nuevo Testamento, 27 libros, que son los majestuosos 73 libros de los que consta nuestra hermosa Santa Biblia, esta hermosa biblioteca de la cual vamos a estudiar los primeros 46. Así que, Tanaj, muy bien, muy bonito, entender el texto en hebreo. Cuando uno lee el texto en hebreo es muy hermoso, pero cuando uno lo lee en griego, uno ve allí a alguien que está tratando de adecuarlo, tratando de darse a entender. Y además, nunca debemos dejar de respetar a los judíos. Es una herencia. La Torá, Nebihim y Ketubim. ¿A qué habríamos llegado nosotros si no hubiese habido toda esa hermosa revelación que nos llega a nosotros a través del patriarca Abraham y de sus hijos, Isaac, Jacob, José? ¿Qué podría llegarnos a nosotros? ¿Y qué podría llegarnos a nosotros si no hubiese habido el ministerio de Moisés? ¿Qué podría haber llegado a nosotros? Por lo tanto, es hermoso entender
que estamos entrando en un mundo en el que tenemos que entrar con un corazón agradecido al mundo judío por lo que hemos recibido y agradecido por Dios porque la revelación continuó y se siguió manifestando a través de la historia hasta llegar a tener los hermosos libros con los que contamos en este libro.